Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 1, El cambio. El incidente del teletransporte de Fitoa, sin duda, fue un evento que definió las próximas décadas. Los eventos de este calibre tienden. El gobierno del reino de Asura envió investigadores lo suficientemente competentes para definir la causa, y ninguno de ellos pudo llegar a una hipótesis sólida. El gremio mágico estaba completamente desconcertado por su causa, ya que un desastre mágico de este calibre sin una razón visible no tenía precedentes y tenía una causa aún menor desde el punto de vista científico. Sus investigadores prosiguieron la investigación hasta el día de hoy, pero solo tuvieron un poco más de éxito que los investigadores reales. Incluso las potencias mundiales, que observaban el mundo terrenal desde lejos con ojos de halcón, no pudieron determinar los orígenes de la calamidad. Aparte de la causa, incluso la mecánica de la teletransportación era completamente indescifrable. ¿Qué determinó la ubicación de la teletransportación? ¿Era el maná de la persona? ¿O fue el impacto de la calamidad en el cuerpo de uno? ¿Será que la distancia al epicentro lo determinó? Ninguno de los primeros ha demostrado ser correcto. Al final, es razonable suponer que el destino de la teletransportación fue aleatorio. Orden aleatorio de las cosas, efecto aleatorio. Estas cosas no son desconocidas en esta rama particular de la magia. Es por eso que un fenómeno conocido como el efecto mariposa podría cambiar drásticamente el destino de una sola persona. Después de todo, una cosa completamente aleatoria que sucede dos veces en dos situaciones diferentes es cósmicamente rara. Por ejemplo, digamos que una persona de la ciudad de Roa podría tener dos versiones diferentes del mismo día. La diferencia sería menor, ya sea que tuviera gachas de avena o estofado de frijoles y cerdo para el desayuno. Las dos opciones normalmente no harían ninguna diferencia, pero en estas circunstancias importaba, porque cambiaban físicamente el objeto teletransportado, su masa, su estado, su ubicación en el momento de la teletransportación. Así es como el resultado de un cambio menor podría cambiar el destino de una persona normal, un destino débil al revés. Más aún, los cambios menores generalmente tienden a acumularse a medida que la persona afectada interactúa con otros objetos. Por otro lado, un destino fuerte es una cosa en el mundo de las 6 caras. El destino de algunas personas tiende a converger para llegar a ciertos eventos en su vida. Así, nada cambió para el alma descarriada que habitaba el cuerpo de un niño de 10 años. Su alumna, una chica rica y violenta, tampoco se vio afectada por el efecto mariposa. Tal vez, estaban destinados a embarcarse en un viaje y conocer a un gran guerrero. O, tal vez, los hilos de su destino fueron tirados por algún otro ser a su voluntad. Las personas con destinos fuertes son la columna vertebral de esta historia mundial, son ellos quienes determinan el marco de la misma. Y son sus acciones las que reconfiguran el destino del mundo. Sin embargo, el resto de ellos, los llamados débiles, son la carne y la sangre de él, es su existencia lo que a menudo determina cómo ven el mundo los fuertes. Por el bien de esta historia, el cambio también fue menor. Sauros Boreas Greirat había bebido un vino de un barril diferente en la celebración del cumpleaños de Ludeus Greirat, dejándolo con un poco de resaca por la mañana. ¿Cómo podría esto afectar el destino del mundo, realmente? Sauros Boreas Greirat se llenó de peleas cuando era más joven. Le habían dado el entrenamiento que se esperaba de los nobles. Combinado con su constitución corporal y carácter, fue un luchador temible en su juventud, a pesar de no tener una gran cantidad de talento en bruto. Incluso ahora en sus 50, estaba en buena forma. Fuerte como un oso, y a pesar de que su resistencia decaía y sus habilidades se oxidaban un poco, no cambiaba su capacidad para sobrevivir los primeros días después de la teletransportación por sí mismo. En un momento estaba discutiendo con Philippe en el comedor y luego estaba en medio de la nada. Fue bastante impactante, pero tener una espada corta, una capa, un broche de oro y algunas monedas sin duda aumentó sus posibilidades de supervivencia. Se abrió paso a través de los bosques y pantanos de un territorio aún no determinado, matando a algunos monstruos de rango C en el camino.
Al final, pudo ingresar a un pequeño pueblo medio destruido, donde después de algunas investigaciones cuidadosas finalmente pudo determinar su ubicación. Las afueras del norte del condado de Kival, una de las pequeñas naciones agonizantes en medio de la zona de conflictos. La guerra constante de cada uno contra todos no hizo ningún bien a este territorio. La pseudo-nobleza local y los señores de la guerra no tenían recursos de sobra para otra cosa que no fuera su propia supervivencia. La gente pequeña, abandonada a su propio destino, no pudo proteger sus hogares de monstruos, forajidos y fuerzas invasoras, dejando a las personas restantes en la más absoluta pobreza. Los aventureros con cabeza inteligente abandonaron este lugar hace mucho tiempo, ya que nadie podía pagarles. Los aventureros no inteligentes rara vez sobreviven lo suficiente como para marcar la diferencia, como suelen hacer. Por lo tanto, sin ninguna fuerza para dar un paso adelante y ayudar, este territorio quedó atrapado en un círculo vicioso, degradándose lentamente hasta convertirse en un páramo. El señor local no ha aparecido en la ciudad desde siempre. La guarnición que quedó atrás fue diezmada el pasado otoño tras la invasión de un país vecino. El gremio de aventureros fue abandonado. Los comerciantes no visitaban este lugar, reacios a arriesgar sus mercancías y sus vidas. Sin elección alguna, el patriarca de Bóreas, después de esperar unos días, cambió la mayoría de las monedas por un caballo y provisiones, contrató a algunos mercenarios menos confiables y emprendió el viaje para regresar a su dominio. La visita de un extraño que podría cambiarse por un caballo no podía pasar desapercibida. El informante de los bandidos locales, notándolo, fue a sus protectores, informándoles sobre el anciano prácticamente desprotegido. Un día, al sur, en el vado de un río, se preparó una emboscada. Varios bandoleros, armados con arcos de fabricación propia, viejas espadas cortas y hachas, esperaban allí. Un crimen perfecto. Solo una cosa no salió según el plan. La víctima no se presentó. Un día después de que se dispuso la emboscada, 4 de ellos se fueron a avisar al jefe y pedir las órdenes, dejando a otros 3 en espera. La víctima asignada los tomó en la apertura, asumiendo que los bandidos se habían dado por vencidos. Desafortunadamente, subestimó cuán desesperados estaban los bandidos por algún botín. El caballo del Lord recibió un disparo durante la travesía. Los 2 guardaespaldas del Lord murieron, llevándose consigo a uno de los atacantes e hiriendo a otro. Mientras Sauros Boreas Greirat, herido por su propio caballo y con una flecha en la espalda, intentaba escapar lentamente, 2 atacantes restantes lo alcanzaron. Derribando al ileso con un movimiento del estilo Dios del Norte de lanzar su daga, el señor finalmente logró dominar al herido, recibiendo algunos cortes más. No había mucha esperanza ahora. No podía volver a la ciudad. No sabía de ningún pueblo cercano. El bosque probablemente estaba lleno hasta el borde de monstruos. La única esperanza del Lord era que un viajero lo encontrara en algún momento. Permaneciendo en su lugar, atendiendo sus heridas lo mejor que pudo, Sauros Boreas Greirat estaba esperando su muerte lenta pero casi inevitable. 3 días después, débil, desangrado y febril, el señor estaba sentado, de espaldas al pino cerca del camino. Algunas notas, rayadas en el pergamino con lo que fuera que tenía cerca y con su propia sangre, estaban en su bolsillo. Ese era el estado en el que Ghislaine de Doldia encontró a su maestro. No podía hacer magia de curación o desintoxicación. No había esperanza para él, pero aún así trató de llevarlo a un sanador. Después de unas horas en el camino, se hizo evidente. Los restos del escaso maná que tenía rezumaban y se disipaban por la escena. Estaba pálido como un cadáver, con sangre seca manchando la ropa junto con el barro. Incluso la fiebre se estaba agotando. Protege a Eris. Déjala ser feliz. Fueron las últimas órdenes al rey de la espada del lobo negro, dejadas por Sauros Boreas Greirat. La mujer bestia solo podía ver impotente como su vida se desvanecía, con los puños cerrados y la cabeza gacha, apretando los dientes. Horas más tarde, después de quitarle las últimas notas y un broche a su maestro, quemó el cuerpo con magia de fuego elemental, bola de fuego. Recogiendo las cenizas y algunos fragmentos batidos de los huesos, se puso en marcha. Ghislaine tenía un pedido que cumplir.
Y si tomaba un desvío para masacrar a todos los miembros de la pandilla local, bueno, Ghislaine simplemente no podía resistir la tentación. No se sabía dónde podría haber terminado Ohou-sama después de la teletransportación. En los años venideros, la leyenda local de la diosa del bosque también había mencionado, entre otras cosas, la muerte brutal de la pandilla que tomó el control de la ciudad por un tiempo. Se dijo que un castigo divino fue lanzado sobre ellos. Y cada vez que nuevos bandoleros comenzaban a aterrorizar el lugar, o una nueva banda tomaba el control de la ciudad, los lugareños albergaban la esperanza de que el castigo divino de la muerte les llegara por la gracia de la feroz diosa. Curiosamente, cada vez que la mayoría de los bandidos finalmente morían, fortaleciendo aún más la creencia. A decir verdad, no había nada bueno para Sauros Boreas Greirat si hubiera sobrevivido para regresar al reino de Asura. A medida que pasaban los primeros días después de la teletransportación, la conmoción menor de un intento de asesinato de la segunda princesa Ariel se calmó. Resulta que ni el monstruo ni el niño de pelo blanco caído del cielo eran herramientas ensambladas para asesinar a la princesa. En cambio, se desató toda una tempestad furiosa de intrigas y conspiraciones. La corte real puede haber quedado asombrada por la magnitud del desastre absoluto que fue el evento Metástasis, pero ninguno de los nobles y funcionarios pudo dedicar muchos pensamientos, y mucho menos recursos para intentar comenzar a rectificar las consecuencias de la calamidad. En cambio, todos los recursos se dirigieron a sobrevivir a la tormenta, cosechar beneficios y culpar a alguien. La mayoría de las veces, la culpa se dirigió a la Casa Bóreas. No sorprende, de verdad. No solo gobernaron el territorio, sino que durante su largo reinado como jefe de la casa, Sauros Boreas Greirat se ganó bastantes enemigos. La riqueza de Boreas atrajo a rivales, malhechores y aduladores. El temperamento ruidoso, orgulloso y severo del señor desaparecido acumuló rencores, incluso de nobles previamente aliados. Witefox, Listón y el más importante de ellos, Filemón Otus Greirat, todos esos señores tenían un hueso para elegir con la casa Boreas y Sauros Boreas Greirat en particular. Es decir, Filemón tenía agravios personales con Sauros, intensificados por los rumores de que la descendencia de su deshonrado hermano Paul se acogía en el palacio de Roa. Por cierto, pero no por coincidencia, todos esos nobles y más pertenecían a la facción de la segunda princesa. James Boreas Greirat, heredero de la familia, tan pronto como sintió la dirección del viento, huyó de la corte con el resto de la familia, con la intención de quedarse fuera de la capital. En otro mundo, cuando aparecía Sauros Boreas Greirat y comenzaba a invertir toda su fortuna en la reconstrucción de su asiento ancestral, estos señores comenzaron a conspirar. Solicitarían favores, manipularían los hilos con dinero, chantajearían y ejercerían la autoridad, conseguirían favores ellos mismos. Se invertiría mucho tiempo, conspiración y recursos para derrotar al señor de una de las 4 grandes casas del reino de Asura. Al final, combinando sus esfuerzos, lograron arrinconar a Sauros Boreas Greirat y derribarlo. Pero eso sería una trampa. Darius Silvaganius, ministro principal y líder de la primera facción de príncipes a la que pertenecía Sauros, no tenía vínculos personales. Aún más, tenía sus propios rencores con la casa de Boreas. Entonces, cuando el señor sobreviviera a su utilidad, sería desechado para ser destrozado por sus enemigos. Y cuando la trampa se cerraría, los nobles más poderosos de la facción de la segunda princesa fueron severamente castigados por ese pequeño complot. Solo el señor de Milvots, Filemón Otus Greirat, lograría escapar del castigo, fingiendo cambiar de bando. Sin todas esas poderosas figuras, la facción de Ariel implosionaría, haciéndola huir para salvar su vida. Sin embargo, en este mundo las cosas habían ido de otra manera. Sauros Boreas Greirat no llegó a la cancha. Felipe tampoco. No se presentó una oportunidad tan conveniente, y James era demasiado útil para ser llamado y utilizado como chivo expiatorio, ya que eventualmente tomaría el control de la riqueza de Boreas. El ministro principal Darius solo podía lamentar el hecho de que un plan tan bueno se hubiera desperdiciado. Ah, qué desafortunado, pensaría, sin preocuparse realmente. Ahora solo tenía que destruir manualmente a esos tontos, uno por uno.
Entonces, cuando llegó el momento del exterminio de la facción de la segunda princesa, las cosas se perfilaron como una cacería de zorros, golpeando el talón de Aquiles de la facción de la segunda princesa. A diferencia de lo que pueda pensar el lector, ese punto débil que los hacía vulnerables a la caza del zorro no era el nombre de Lord Fox, sino el origen de la facción. Ninguno de los nobles de esta facción tenía un objetivo real en común además de hacer que Ariel ganara para ganarse sus favores. Sin alianzas duraderas, sin asociación económica o estratégica, sin parentesco o matrimonios mixtos. Por eso los señores fueron elegidos, uno por uno, y comprados, intimidados o directamente derrocados o degradados. Eso ciertamente tomó más tiempo, pero Darius Silvaganius no estaba restringido en sus métodos, y había usado cualquier cosa tímida para exterminar líneas nobles enteras. Y así, después de 2 años y medio después de la calamidad, ninguno de los señores restantes de la facción de la segunda princesa estaba en posición de continuar luchando en la guerra política. En particular, noviembre de K419 estuvo marcado por un accidente muy público. Durante una recepción que celebró la princesa Ariel, un candelabro gigante junto con una parte del techo cayeron sobre Lord Liston, matándolo instantáneamente a él y a varios otros invitados. La propia princesa habría perecido si no fuera por el uso inteligente y rápido de la magia del viento sin voz por parte de su mago guardián recién adquirido, un misterioso niño de pelo blanco. Ningún testigo ni ningún político creyó en tales accidentes, por más fuerte que los miembros de las facciones opuestas lamentaron circunstancias desafortunadas, desgracia y pérdida de tan eminente estadista. En cuestión de semanas, más nobles se distanciaron y siguieron más intentos de asesinato contra la vida de la princesa. Al final, aceptando un sabio consejo de uno de los pocos aliados restantes, el señor Greirat, la princesa Ariel abandonó la ciudad de Ars y se dirigió al norte hacia el reino de Renoa. La razón oficial era estudiar en el extranjero. Aparentemente la princesa tenía asombro y un creciente respeto por las artes mágicas, lo que le salvó la vida, puntos dados como una excusa creativa. Capítulo 2, un encuentro casual. Una mañana de marzo del año 420, calendario del rey dragón blindado, a 1 hora de las fortificaciones que marcaban la frontera de Asura, una pequeña caravana de 3 carruajes se arrastraba por un camino embarrado y despeinado. El denso bosque oscuro se acercó al camino, rodeándolo. La barba del dragón rojo, la llamaban. Separando el camino estrecho de la mandíbula superior del dragón rojo y la frontera de Asura, este bosque era el hogar de monstruos, bandidos y contrabandistas. A nadie le importaba deshacerse de sus ocupantes. De hecho, su habitación continua de este lugar era casi un beneficio para las personas adecuadas. Sin autoridades, sin jurisdicción, sin testigos innecesarios. A pesar de todos los inconvenientes que el estado de este lugar trajo a la guardia fronteriza, los comerciantes y las autoridades de las áreas vecinas, tener este tipo de lugar para existir era extremadamente conveniente. Sin mencionar que la economía sumergida solo tenía que concentrarse en algún lugar, esta ubicación se debió a su posición de cuello de botella entre el reino de Asura y los países del triunvirato mágico, lo que aseguró que hubiera ciertas condiciones para que alguien se mudara de la parte de Asura del continente central a la parte del norte. E incluso si aquellos que quisieran moverse pudieran pasar esas condiciones, se podrían habilitar más obstáculos. En resumen, su lugar de estado aseguró el monopolio de los comerciantes adinerados y las fuerzas poderosas en el cruce, superando los dudosos beneficios de ahorrar una cantidad sustancial de dinero para limpiar este lugar. Esta no era la primera caravana que pasaba por esta carretera esta mañana. Un grupo de caballos y un carruaje considerable dejaron profundos senderos en el suelo húmedo. Al menos eso significaba que el camino por delante era transitable, se quejó Bruno, el comerciante propietario de esta caravana. Nadie quería pasar la noche en este territorio sin ley si podía evitarlo. Por lo tanto, el comportamiento nervioso del comerciante era comprensible ya que toda su carrera, y por extensión, la vida, dependía de este arriesgado viaje. Los 2 primeros vagones estaban repletos de mercancías y el tercero tenía varios pasajeros. Un grupo de aventureros de rango B, contando con 5, contratados por Bruno para su protección.
Dos jóvenes espadachines y un niño vestido de gris se desplomó contra la pared del carruaje, con la cabeza apoyada en madera dura. Sus rodillas contra su pecho, abrazando un bastón cubierto por una tela gris desordenada. No escuchó la pequeña charla de sus compañeros de viaje ni las órdenes de gritos y gruñidos de Bruno. El traqueteo y las sacudidas del carruaje apenas se registraron en su mente. Vislumbres del cielo gris de marzo y oscuras ramas torcidas de árboles parpadearon en su visión, pero el chico realmente no prestó atención. Detrás de la mirada en blanco en sus ojos, había un pensamiento que simplemente no salía de su cabeza. ¿Cómo hago feliz a una persona, Ludeus Greirat se quedó atrás hace algunas semanas. No había ninguna duda en mi mente de por qué sucedió. Eris se fue porque no la hacía feliz, porque yo era un equipaje. Tenía perfecto sentido. Esto explicaba una breve nota sin emociones dejada por Eris. Explicó por qué Ghislaine se fue con ella, la siempre leal mujer bestia, solo estaba cumpliendo las últimas órdenes dejadas por su antiguo maestro. También me explicó por qué me tiraron. Durante años, Eris estuvo a mi cuidado, y no pude hacer nada bien, solo confiando en la suerte, los planes a medias y, sobre todo, en Ruigerd, nuestro guardián confiable. Por supuesto, ahora ella sabría que no puedo hacerla feliz. Ella me pidió que me convirtiera en su familia, pero ¿quién sería feliz conmigo como familia? También fue así en mi antigua vida. Mis parientes, mi familia estaban asqueados, avergonzados de mí. En este mundo, al menos soy muy consciente de mis defectos. Cuando vine a este mundo, me dije a mí mismo que haré lo que pueda para arreglarlos, para convertirme en una mejor persona. Pero eso no fue suficiente. Ser abandonado así todavía duele. Dolía como el infierno al principio, solo un poco adormecido por la pura conmoción. A estas alturas, el dolor se volvió sordo y el shock se había agotado por completo. Solo quedaba el vacío y mis propias faltas y fracasos. Ahora que lo pienso, en mi viejo mundo, al proponer, la gente solía decir te haré feliz a sus seres queridos. Ojalá supiera cómo hacer eso. Para empezar, no sigas suspirando así. Una voz aguda vino de mi derecha. Una voz irritada de otro pasajero. Giré la cabeza y vi a una chica rubia con ojos cerúleos y un lazo detrás de su espalda mirándome. Acabo de decirlo en voz alta. ¡Qué embarazoso! Lo siento, estaba suspirando. Lamento molestarte, trataré de bajar el tono. Aparentemente, ni mis palabras ni mi sonrisa de disculpa hicieron a la chica particularmente feliz. Cuando abrió la boca para decir algo, otro aventurero la interceptó. De todos modos, niño, ¿qué te pasa? ¿Te ves terriblemente triste?, preguntó una mujer de piel oscura con rastas recogidas en un moño alto. No había desprecio en su voz. ¡Qué agradable! Es casi como si estuviera realmente preocupada. Estoy bien, señorita. Solo tengo un pequeño problema con mi familia. Decir que me acaban de dejar sería demasiado vergonzoso, hasta el punto de que alguien podría incluso burlarse de ello. La chica rubia resopló, lo suficientemente fuerte como para que todo el carruaje supiera su opinión sobre este motivo, pero no dijo una palabra. Yo tampoco iba a dar más detalles. La mujer de piel oscura dudaba si debía preguntar algo más, pero el carruaje se detuvo de repente, justo antes de un giro en la carretera. Las voces de los conductores de carruajes se podían escuchar desde el exterior, pero ninguna palabra era inteligible. ¿Qué fue eso? La atención de la mujer cambió abruptamente. Se puso de pie, miró desde la entrada y en unos segundos abandonó el carruaje. El resto del grupo la siguió lentamente. Sin palabras, aunque la chica arquera parecía tan confundida como yo. O habían acordado el curso de acción antes, o tenían suficiente comprensión y confianza el uno en el otro para no hacer preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Alguien atacó? Los otros dos pasajeros, ambos espadachines, pusieron sus manos sobre sus espadas. No podía simplemente ignorar el ataque también. Poniéndome de pie y recogiendo mi bastón, canalicé maná hacia el ojo de la previsión. No estaba pasando nada. Saliendo con cuidado del carruaje sobre el suelo mojado, miré a mi alrededor. Había una ligera neblina en el aire esta mañana. Combinado con la falta de luz solar en el bosque y la tenue iluminación del sol de invierno, la visibilidad no era buena, pero tampoco horrible.
Probablemente podría distinguir una silueta unos cientos de metros más adelante en un lugar despejado, si es que había una. Solo había un camino fangoso en la parte de atrás. Controlar. El bosque a los lados parecía tan normal como un lugar peligroso e infestado de monstruos. Controlar. Una enorme trinchera delante en el camino. Controlar. Espera, ¿qué diablos es eso? Avanzando, alcancé a Bruno, que seguía maldiciendo por lo bajo. Un mago del grupo de guardia, que cabalgaba al frente hoy, parecía disculparse. Probablemente no podría ayudar esta vez. El resto de los aventureros parecían desconcertados y un poco molestos por este giro de los acontecimientos, pero no bajaron la guardia, mirando a su alrededor con los brazos listos. Aquellos que me vieron también se sorprendieron levemente. Espera, ¿les sorprende que deje el carruaje para mirar lo que está pasando tan pronto? Podría estar fuera de servicio, pero no te dejaría en peligro, ¿sabes? Desde el cierre, quedó claro que la trinchera, sin lugar a dudas, era la última incorporación a este hermoso lugar. Había muy poca agua en el fondo de este pozo y los bordes no se vieron afectados por el agua corriente. Teniendo en cuenta que los senderos de los carruajes continuaban más hacia el otro lado, eso significaba que la trinchera se había creado esta mañana. Cruzaba toda la carretera. Su ancho y profundidad no eran menos de 2 metros. Eso fue sin duda el trabajo de un mago. Probablemente magia de la tierra, considerando que no hubo rastros de explosión o flujo de agua. Eso significaba detenernos. Claro, había bandidos por ahí, pero realmente tenían un mago de nivel avanzado de sobra en un robo tan pequeño. ¿Podría ser que hubiera algo más que valiera tanto esfuerzo? ¿O eres tú? Bruno reconoció mi presencia a regañadientes. No podía culparlo, entraría en pánico en su lugar. ¿Crees que puedes ayudarnos con eso, niño? Sí, eso es lo que pensé. Sin molestarse en escuchar mi respuesta, el comerciante me dio la espalda. Obviamente, él no me tenía en alta estima. Si me importara más podría llorar. De hecho, puedo. ¿Me pagarías por esto? Dije apáticamente. ¿Eh? No solo Bruno, sino que la mayoría de los aventureros quedaron desconcertados por esta respuesta casi confiada. Sin esperar más respuesta, me acerqué al mercader y al mago. Cuídame, por favor. Ahora que lo pienso, ni siquiera sabía sus nombres. No es que estuviera particularmente interesado en ellos, pero eso sería una cortesía común. ¿Será que Eris odiaba mi apatía? Estaba tan excitada por cosas nuevas, no, mal pensamiento. Ahora realmente no es el momento para esto. Es Timoteo. El mago suministró una sonrisa agradable. Entonces, cuento contigo, Timothy. Con un asentimiento, avancé hasta el borde de la zanja, canalizando aún más maná en Demonelle. Morir aquí no era parte de mi plan inexistente. Levantando mi bastón, arrojé un gran pilar de tierra en el fondo de este pozo, luego un poco de magia de agua y tierra se combinó para llenar los espacios entre el pilar y los bordes. Terminar con muro de tierra. Pasando con cuidado, un carruaje podría atravesar este puente improvisado. Normalmente, una lluvia de lodo o una tormenta de polvo arreglarían mejor el camino, pero quedarse aquí unas horas más no parecía una buena idea. Terminando mi trabajo, me di la vuelta y miré a Bruno. Merchant parecía tan aliviado que podía llorar. Mientras me agradecía entrecortadamente, se dio cuenta de repente. Ludeus-san, ¿verdad? ¿Podrías seguir adelante y arreglar más el camino? Te compensaré adecuadamente, por supuesto. Y también deberías llevar un par de guardias. Definitivamente captó mis sospechas sobre si quería que yo fuera y comprobara no el camino, sino la emboscada, y tuvo la decencia de asignar guardias. Tal vez en realidad solo quería que yo arreglara el camino. La única otra opción para mí es negarme, y este tipo podría dar marcha atrás y regresar con Asura si ese fuera el caso. ¿Qué debo hacer? No se sabe cuánto tiempo estará roto el camino. También tendré que encontrar una nueva caravana para viajar si lo rechazo ahora. Además, podría enviar aventureros por delante en su lugar. Son un grupo de rango B, y en realidad podrían morir si realmente hay un enemigo por delante, porque pienso en ellos. Tomaré la moneda de oro de Asura por él. Y me deberás un favor, ¿entendido? En contra de mi mejor juicio, terminé de acuerdo.
Realmente no sabía por qué lo estaba haciendo yo mismo. Eso era peligroso, y buscar a Zenith siempre iba a llevar años de todos modos, así que no es como si tuviera prisa. Ni siquiera conozco a estos tipos. Podría ser que quería interpretar a un buen tipo. Solíamos hacer cosas buenas, pequeñas y no tan pequeñas, como de Aden. Oficialmente era por la reputación de Super, pero Ruigert simplemente nunca podía pasar de largo, pretendiendo no ver que sucedieran cosas malas. Eris era una persona a la que también le gustaba ser elogiada y honrada como una heroína, pero lo más importante es que tiene un buen corazón. Ella no dejaría atrás a la gente en problemas. Pero si es así, era tan inútil. Porque ella... No, mal pensamiento. No lo pensemos. Y ya acepté hacerlo, de todos modos, no hay vuelta atrás ahora. Después de limpiarme los ojos, me volví hacia Timothy y Bruno. Este último estaba encantado, incluso perder una moneda de oro extra no lo desconcertó. Los dos estaban decidiendo quién me iba a acompañar. Patrice no es bueno escondiéndose, y necesitarás un espadachín contigo, Susanne entonces. Y Sara también, ella es buena en el bosque. Timothy expresó la decisión. La mujer morena, aparentemente Susanne, quedó satisfecha con el arreglo. La arquera rubia no lo era, e incluso expresó una queja, pero rápidamente se dio por vencida y aceptó la decisión. Y si te involucras en una pelea, envía una señal. La magia de fuego funcionará en una distancia corta, pero para una distancia larga, confía en el sonido. Servirá. Parece que estos tipos realmente no planeaban convertirme en un chivo expiatorio. Ciertamente has hecho feliz a Bruno. La alegría se podía escuchar en el comentario de Susanne cuando dejábamos atrás la caravana. Bruno y su gente estaban arreglando cuidadosamente el paso de los carruajes con la ayuda de Timothy. Se refería a la conversación que tuvimos cuando dejé escapar esa línea. Si tan solo pudiera funcionar con el resto de ellos. En todo caso, mi risa pareció desanimarla. De todos modos, debemos tener cuidado, así que nada de palabrería. Sara, que iba detrás con el arco y las flechas preparados, estaba un poco enfadada, pero al menos parecía vigilante. Avanzando más en silencio, fui arreglando pequeños obstáculos en el camino. Media hora después encontramos otra trinchera. Quien haya hecho esto seguramente quería atrapar a su víctima. Solo esperaba que no fuéramos víctimas previstas. Mientras pensaba eso, justo después de cruzar la segunda trinchera, una persona de repente atacó mi lado derecho, cortándome. No, esa fue una visión del ojo del demonio. Apenas mirando para ver una figura que se acercaba, retrocedí 2 pasos y puse un lodazal justo delante de mí. Un segundo después, la pierna del atacante cayó al pantano, su espada no me alcanzó por 30 centímetros. Cortando mis balas de roca en el aire, la figura encapuchada finalmente sacó la pierna, solo para ser atacada por Susanne. Mientras tanto, una racha de viento se dirigió hacia mí desde adelante. Evitándolo, golpeé al primer atacante con otra serie de balas de roca hacia un lado. Otra breve vigilancia resultó infructuosa, ya que solo se podía ver la figura de un mago cerca de los arbustos. Ahora también tenía una espada corta en la mano. Entonces, mago guerrero. Despegándolo perseguí, seguí a Susanne y Sara un poco detrás de ella. Estos tipos, obviamente, eran centinelas. De ninguna manera ellos eran todo en lo que consistía esta emboscada. Y ahora, si fueran a dar la alarma, el paso aquí estaría fuera de discusión. El chico mago empezó a correr, zigzaguear y esquivar proyectiles. Tanto las flechas de Sara como mis balas de roca medio cargadas. No había ninguna posibilidad real de llevarlo a esta distancia. A medida que pasaban los minutos, la persecución se acercaba, especialmente después de que un atolladero mío aterrizara brevemente a la izquierda del mago, perdiendo otros 10 metros de ventaja en la distancia. Susanne casi alcanza al tipo. Mientras preparaba otra bala de roca, ahora con una oportunidad real de dar en el blanco, una cacofonía de sonidos estalló varios cientos de metros más adelante, detrás de otra curva del camino, amortiguada tanto por el bosque como por la distancia. Gritos, gritos de guerra, alaridos de dolor. Choques de acero, caballos en pánico y más. Susanne pareció sobresaltarse por un momento y disminuyó un poco la velocidad.
El tipo al que perseguíamos no podía dejar pasar esta oportunidad y saltó el giro a través del bosque para llegar a la pelea. Poniéndose detrás de un árbol grueso, cantó un encantamiento sin aliento a toda prisa. Que la gran protección del fuego esté en el lugar que buscas. Invoco el audaz calor de una antorcha aquí y ahora. Bola de fuego. Ninguna bola de fuego voló en nuestra dirección. En cambio, voló para estallar por encima de los árboles. Maldita sea, estaba demasiado lejos para usar disrupción mágica. No había otra opción, podríamos fallar en escapar de aquí ahora. Además, había algo de lucha por delante. Una bola de fuego propia, con un poco de magia de viento y tierra mezclada, se elevó hacia el cielo y explotó con un sonido ensordecedor. Todas las partes, incluida la nuestra, deben haberlo escuchado. Susane y Sara alcanzaron al tipo que estábamos siguiendo y lo enzarzaron en una pelea propia. El mago obviamente no se sentía muy cómodo en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Debo avanzar o debo retroceder? Estos tipos atacaron sin ninguna consideración. No exigieron entregar dinero ni mi personal. Ni siquiera pidieron información sobre la caravana de Bruno. ¿Podrían no ser bandidos regulares? Probablemente estaban detrás de la fiesta que teníamos delante, y finalmente pudieron atacarlos ahora mismo. Y toda esta preparación, centinelas y trincheras, también. Tenían muchas ganas de sacar adelante la fiesta. Pero cuando los terminen, ¿nos dejarán ir? Dudoso. Maldita sea, nos acabamos de meter en este lío por no esperar. De todos modos, al menos debería ir a recopilar información sobre la situación. En este momento, están distraídos y comprometidos, de lo contrario, podríamos incluso eliminar el peligro por completo. Con eso en mente, seguí adelante y envié algunas balas de roca para ayudar a Susane en el camino. Salí del bosque, un poco más alto que el camino mismo. Una escaramuza de mediana escala se desarrolló camino abajo, unos 20 o 30 metros más adelante. Un carruaje enorme y de aspecto caro estaba parado de lado, dejando un gran rastro en el suelo fangoso. Probablemente fue golpeado con la magia. Frente a mi dirección, 3 espadachines con armadura y algunos otros estaban de pie en un semicírculo, protegiendo a un grupo de chicas de aspecto noble tanto en el carruaje como en el semicírculo. También había un mago, un chico bajito de cabello blanco con gafas de sol, agitando enérgicamente su mano con una varita en un patrón de lanzamiento. Dispersos, pero principalmente a la derecha, varios cadáveres de caballos y humanos yacían alrededor. Alrededor de este grupo, de todos lados, los hombres se acercaban. Algunos de ellos estaban encapuchados, otros tenían ropa andrajosa. Arrastrándose un poco por el otro lado había un mago, un viejo manco. La mayoría de ellos, sin embargo, tenían una mezcla variopinta de cota de malla, cuero y tela. Todos esos entumecidos alrededor de una docena. No parecía que ya nos hubieran notado. Pero, ¿podrían realmente? Deben haber oído la señal que he enviado. Mientras evaluaba la situación, Susane me alcanzó con una mirada conflictiva en su rostro. Sara también tenía que estar en algún lugar detrás. Mientras vacilábamos, comenzó una nueva ronda de escaramuzas desiguales. Después de otros breves segundos de vacilación, ella habló. Me acercaré más. Tú me cubres. Antes de que pudiera responder, la mujer ya se fue. La lucha es inevitable, entonces. Siguiéndola, envié tardíamente una ráfaga de balas de piedra, aturdiendo al menos a uno de los atacantes. Ariel Anemoyasura estaba en apuros. No, eso no era del todo correcto. Hasta ahora, estuvo en apuros durante meses. Comenzó hace varios meses, cuando la guerra política del Palacio de Plata se enriqueció con constantes intentos de asesinato contra la vida de sus aliados y la suya propia, cada vez menos sutiles. Debería haber huido antes, pero cuando se inventó este plan ya era invierno. Navegar hacia el norte en pleno invierno sería tan suicida como quedarse en la capital, así que esperaron. Y debido a todo esto, su situación en este momento estaba más cerca de un jaque mate, de un callejón sin salida, de una derrota total y una muerte espantosa. Cuando Calvin, Babette, Edwina y Florence murieron en esta emboscada, se preguntó si esperar a que llegara la primavera y permitir que la facción opuesta preparara todas esas emboscadas fue un error.
Cuando el último aliento y los gemidos de Joan y Marceline la alcanzaron por detrás, se preguntó si el frío invernal y las tormentas de nieve eran tan malos. Mientras Yemoy se hacía pasar por su doble justo detrás de ella, se preguntó si debería darse por vencida y al menos tratar de salvar la vida de sus amigos. Mientras Bernadette, Cleane, Corinne y Victor, no combatientes, intentaban protegerla con sus propios cuerpos, ella quería gritar, rabiar y llorar. Pero eso solo empeoraría todo. Arruinaría los esfuerzos de aquellos que todavía intentaban protegerla. Solo distraería a Luke, que estaba a su lado como última línea de defensa. Y mientras se disfrazaba y miraba a Silpiete a su derecha agitar su varita, lanzando a otro par de atacantes desde este lado hacia atrás, una débil esperanza brilló en su interior. Ese niño enviado por Dios la salvó tantas veces antes. Egoístamente, Ariel esperaba que volviera a suceder, al menos esta vez. Quería sobrevivir a esto y seguir luchando mañana. Quería vengarse de todos sus amigos y sirvientes que murieron aquí, y ver el día en que Darius, el asqueroso cerdo, cayera del poder y la gracia. Quería hacer una pequeña trama o dos con Luke y Yemoy como solían hacerlo hace años. Quería ver a Silpie reunirse con el chico del que tanto habla en tono de adoración con una mirada de anhelo. Ella quería tener éxito en su búsqueda para hacerse cargo del trono. La esperanza fue aplastada cuando otros 3 atacantes atravesaron a sus guardianes por la izquierda, cortando a Dominic y Cayume en el proceso. Pero tan pronto como esos 3 atacaron a Victor, su anciano mayordomo que obstinadamente se interpuso en su camino, una bala de roca golpeó a uno de ellos por la espalda. Eso fue inesperado. Mirando a la derecha, esperaba encontrar a Silpie que acudió en su ayuda. Pero ella ni siquiera estaba mirando, agitando su varita en un patrón complicado. Cuando se dio la vuelta, encontró a una mujer que nunca antes había visto peleando con uno de los atacantes. Esa mujer tenía la piel oscura y sostenía una espada. ¿Quién era ella? No, eso no era importante. Lo que realmente cuenta es que estaba luchando contra sus enemigos. Se podía ver a un niño con una túnica gris 10 metros detrás de esta mujer, enviando aún más hechizos al enemigo con una eficiencia aterradora. Espera, ¿los estaba lanzando en silencio? Ah, parece que sus deseos a veces se hacen realidad. Silpiete no podía permitirse el lujo de concentrarse en una parte del campo de batalla. A su derecha, Cedric y Alistar apenas se defendían contra 8 oponentes, y sus hechizos apenas podían igualar las probabilidades. Justo detrás de ella estaba la princesa Ariel disfrazada de Yemoy. En algún lugar más allá estaba el mago enemigo, que seguía apuntando a los no combatientes y a Yemoy Wolf, que estaba disfrazada de princesa en particular. A la izquierda, también había enemigos. Mientras preparaba otra serie de carámbanos para enviarlos, de repente notó un atolladero 1 metro delante de ella, bloqueando a los enemigos para que no se acercaran en lugar de los luchadores que les faltaban. Volviendo a girar a la derecha, vio un aluvión de rocas aplastar a los asesinos, abrumándolos y haciendo retroceder a los que aún podían. Ella no lanzó estos hechizos. Podría ser que uno de los magos de su grupo sobrevivió, pero no hubo cánticos. Mirando a la izquierda, finalmente lo notó, y su respiración se detuvo después de una fuerte inhalación. Los latidos de su corazón se hicieron aún más rápidos. Con los ojos muy abiertos, sin que nadie se diera cuenta detrás de las gafas, observó al niño mago lanzando un hechizo tras otro en silencio. Su rostro cambió un poco de sus recuerdos, pero no había error. Tenía el cabello rubio oscuro despeinado y su túnica gris oscura estaba gastada y hecha jirones. Había un poco de mirada perdida en sus ojos verde claro, como si no estuviera completamente despierto. No era particularmente guapo ni alto. Pero no importaba en absoluto. Para esta chica, él era una presencia absolutamente abrumadora, deslumbrante e impresionante, que capturó sin esfuerzo toda su atención. Di sus labios pronunciaron en voz baja un nombre nostálgico, pero ni siquiera lo notó. Solo unos segundos después, logró recordar lo que estaba pasando y miró hacia otro lado. Revisó los alrededores, sin olvidar que el niño estuvo aquí por un solo momento, mientras la emoción y el alivio la derribaron. Y luego volvió a mirar en su dirección, sin siquiera pensar en resistir el impulso. La pelea dio un vuelco.
Detrás de las líneas enemigas, noté que la flecha de Sara perforó el pulmón del mago enemigo. Mi cañón de piedra hizo retroceder a los enemigos que cargaban por la derecha, posiblemente incluso matando a algunos de ellos. Pero mi mente no estaba del todo allí. En medio de la pelea, una extraña mezcla de sentimientos se apoderó de mi mente. Mi corazón simplemente no se calmaba y seguía latiendo con fuerza en mi pecho, a punto de estallar. ¿Podría ser mi falta de voluntad para matar? Si bien no tengo reparos en lastimar activamente a los humanos, en realidad nunca he matado a uno. Simplemente, inconscientemente, no atacaría con la intención de matar. Hasta ahora, eso es. También estaba esa extraña sensación en el fondo. No era miedo, no era culpa por haber matado a alguien hundiéndose. De hecho, ese no era un sentimiento desagradable en absoluto. Era como si hubiera encontrado algo en esta pelea que ni siquiera sabía que faltaba. No podría nombrarlo correctamente. Pero al presenciar esta lucha, al ver cuán desesperadas estas personas, tanto combatientes como no combatientes, seguían tratando de proteger a quienes los rodeaban sin tener en cuenta sus propias vidas, finalmente pude señalarlo. Si tuviera que nombrarlo, diría preocupación o participación, pero esas no eran las palabras adecuadas. Ni siquiera conocía a esas personas, que me preocupaba, pero la apatía fría y vacía simplemente no estaba allí ahora, reemplazada por vivacidad, urgencia de hacer algo por primera vez en semanas. De hecho, quería ayudar a estos extraños que encontré por casualidad. Eso es todo. Ese sentimiento probablemente se llama determinación. La ansiedad también estaba allí. Nunca fui una persona que disfrutara las peleas de la misma manera que lo hacen todos esos guerreros de sangre caliente. Nunca he sentido una fuerte sed de sangre, y demasiada sangre me enfermaba. Pero había más. Había una sensación de alguna amenaza inminente. Al menos, tenía una explicación. La completa falta de respuesta a nuestra interferencia se sentía antinatural. Se sentía como si otra emboscada estuviera esperando más adelante. Pero no pude evitar entrar en él, siendo muy cuidadoso. La pelea no había terminado. Mientras seguía lanzando balas de roca y atolladero para proteger al grupo y obligar a los atacantes a retirarse, un destello cruzó mi visión justo delante de mis ojos. Ese fue el ojo de la previsión, otra vez, pero no pude identificar la sensación esta vez. Solo podía dar un paso atrás y tratar de esquivarlo. Momentos después, la fuente de ese destello quedó clara. Una espada salió de la nada, cortándome el pecho. No, eso no era solo una espada. Una persona vino con él. Esa fue una espada larga de luz en su gloria, la técnica definitiva del estilo Dios del filo. No, no del todo. Tenía un flujo fatal que me permitió esquivarlo. Fue un poco demasiado lento, ya que pude ver al menos algunos destellos de los movimientos del espadachín. Es por eso que la herida que recibí no fue fatal. Probablemente. Una persona con una mejor velocidad de reacción podría hacer aún más con él. Pero esa técnica imperfecta fue suficiente para arrojarme al lodo detrás. Mis costillas probablemente también fueron aplastadas, y probablemente me rompí algo por el impacto. El dolor aún no se había establecido por completo. Solo una quemadura abrasadora en todo mi pecho. Estaba seguro de que debía doler. Ahora dolía, pero mi cuerpo inducido por la adrenalina aún no lo sabía. Mi respiración era superficial, no había suficiente aire. Apenas algún sonido atravesó mis oídos. Medio parado, me las arreglé para lanzarme en un rollo para esquivar otro ataque y dejé que un triángulo de balas de roca avanzara, creyendo completamente que no conectaría ni con la intención de seguir con un atolladero. Las balas de roca no conectaron, por supuesto, 2 de ellas esquivaron y otra bloqueó. Quagmire tampoco lo logró. Pero cuando el enemigo retrocedió para no caer en el pantano, un carámbano de su derecha penetró en su costado. Ninguno de nosotros lo vio venir. Había un lanzador silencioso en alguna parte, o alguien usó un objeto mágico. Gracias a Dios, era cuestión de tiempo de no ser capaz de mantenerse al día. Me duele como el infierno, y me estoy mareando. Aprovechando esta oportunidad, levanto mi bastón para arrojar otro atolladero. Aprovechando esta oportunidad, levanto mi bastón para arrojar otro atolladero. Siempre fue tan pesado.
Mientras el suelo se convertía en un pantano debajo de él debido a mi hechizo, el enemigo arrojó su espada, apuntándome, y trató de salir y escapar, solo para ser atravesado por varios carámbanos más del tamaño de mi brazo. Me lancé hacia la derecha desde este último ataque, solo para no poder ponerme de pie esta vez. El mundo seguía dando vueltas y las náuseas me estaban alcanzando. Moverse fue difícil. Apretando los dientes, con la ayuda de mis manos, rodé sobre mi espalda. Era toda mi sangre. El dolor estaba frotando fuertemente mi conciencia. Hacía frío. Debería lanzar curación pronto, pero las palabras no me venían a la mente. Por pura terquedad, le envié otra bala de piedra. Entonces, todo se volvió negro. Cuando esa bola de fuego explotó en los cielos con un sonido ensordecedor, Silpiete asumió que era otra señal del enemigo. No se dio cuenta de que el hombre que había matado a Calvin, uno de los magos guardianes, en la emboscada inicial desapareció después de eso, demasiado ocupado manteniendo su frágil defensa. Nunca esperó que apareciera Rudy, pero él vino aquí por ellos. Echó a los asesinos hacia atrás, salvando efectivamente la vida de la princesa y sus guardias. Solo para ser golpeado por ese hombre. El pánico y la conmoción la abrumaron al ver esa espada cortando el cuerpo de Rudy, toda esa sangre saliendo a borbotones y él siendo arrojado hacia atrás por el impacto. Si fuera su antiguo yo, estaría paralizada por un miedo paralizante en este punto. Pero Silpiete vivió docenas de situaciones que amenazaron su vida en los últimos años. Su mente puede estar en un completo desorden, pero sus instintos se activaron en su lugar. Corriendo hacia adelante, gracias a las botas Gale, saltó sobre el atolladero y envió a Isid Clebreak en el camino del enemigo. Y otra, alejarlo de Rudy. Y otra serie de menores, golpeando uno tras otro. Sin apenas mirar al enemigo caído, que fue rematado por el impacto de balas de roca o carámbanos que lo perforaron, se dio cuenta de que estaba cerca del chico que había caído al barro. La sangre estaba empapando su ropa, y sus rasgos faciales estaban fruncidos como si tuviera dolor. Arrancando su ropa del cofre, invocó su maná, rezando para que funcionara, rezando para que su magia curativa fuera suficiente. No fue necesario ningún conjuro, así que cuando su mano temblorosa tocó su pecho manchado de sangre, su maná se vertió en la herida. Los huesos se reparaban solos, la carne y la piel se volvían a unir. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero a la niña le parecieron toda una vida. No se dio cuenta de sus lágrimas hasta que su visión quedó obstruida por lentes empañados con lágrimas por todas partes, por lo que las desechó. Un colgante de madera tallada en forma de hoja que colgaba de un hilo alrededor del cuello del niño también pasó desapercibido, ya que cayó al costado del niño. Era una herida de color rojo vibrante entre tonos pálidos y grises que atrajo toda la atención de la niña. Finalmente, su pecho se veía bien, la sangre pegajosa y la sangre derramada eran solo recordatorios de la herida. Estaba respirando constantemente. En todo caso, estaba pálido, pero después de toda esa pérdida de sangre era lo mejor que podía esperar. Un fuerte suspiro de alivio que quedó atrapado en su garganta salió de sus labios. Rudy iba a estar bien. La presencia de ánimo estaba volviendo a ella. Suavemente acostándolo, Silpiete finalmente recordó lo que estaba sucediendo. Surgió otra ola de pánico. Se puso de pie de un salto y miró a su alrededor para ver el final de la pelea. El que atacó a Rudy estaba muerto seguro, su cuerpo destrozado con magia. Los pocos asesinos que aún podían moverse estaban huyendo. Alistar, el caballero restante, les miraba la espalda con una mirada de odio. Egemoy Wolf, disfrazada de princesa Ariel, se desplomó contra el carruaje, jadeando, con los ojos cerrados. Víctor, el viejo mayordomo de la princesa, estaba tratando de volver a ponerse de pie. Junto a él, una mujer morena que nunca antes había visto sostenía una espada, todavía en guardia. Otra chica rubia con un lazo se acercaba a ellos con una mirada conflictiva. No parecía que fuera un enemigo. Cleane también tenía una expresión conflictiva, de pie al lado de la princesa. Luke junto a ellos todavía sostenía su espada con una mirada calculadora, con los ojos aún entrecerrados. Silpiete de repente captó la mirada de la princesa Ariel, que todavía llevaba la herramienta mágica anillo verde y, por lo tanto, estaba disfrazada.
Esa mirada en sus ojos era a la vez triste y jubilosa, pero Ariel envió una sonrisa tranquilizadora e incluso un poco inquisitiva. Después de años de sobrevivir en el Palacio de Plata, casi podían comunicarse así. Probablemente también notó a Rudy. Silpiete sintió que sus mejillas se sonrojaban. Ustedes nos salvaron la vida. Tienen mi gratitud. ¿Puedo preguntarles sus nombres?